Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de compartirles una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que nos diste el día de ayer, Señor. Gracias, Señor, por lo que ya tienes preparado para el día de hoy. Gracias, Padre, por también lo que ya tienes preparado para el día de mañana. Y te doy gracias, mi Señor, porque tú caminas delante de nosotros, Señor, tomando control, limpiando nuestro camino, Señor. Gracias por bendecirnos, por darnos ese alimento físico y espiritual, por ese calzado, por ese vestido, Padre. Gracias porque tú te mantienes firme en la vida de cada uno de mis familias, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias. Gracias porque tú siempre nos ves con esos ojos de misericordia y porque tu fidelidad es grande hacia nosotros, Señor. Gracias. Gracias también te doy, Señor, por la vida de mi pastora, Señor. Te pido, Padre, que sigas con ella en todo momento, Señor. Que la cubras con tu bendito manto sagrado de la cabeza a los pies y que sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades, mi Señor. Sánala, Padre. También te pido, mi Señor, por la pastora Estela, Señor, por su esposo. Te pido, mi Señor, que tú trabajes con ellos, que le sigas sanando su cuerpo, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Y te pido, mi Señor, que le sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades. También te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Martín, por su esposa, por la vida del pastor César. Gracias, Señor, porque son guerreros tuyos, Padre, que tú usas, Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo en tu ministerio, mi Señor. Gracias. Gracias, Padre, también te doy por todos los congregantes del ministerio Casese, Señor. Por todos los servidores, Señor. Y por cada lugar, Señor, donde se comparta de tu palabra, Padre bendito. Gracias también te doy, Señor, porque tú siempre eres bueno, mi Señor, con cada uno de nosotros, a los que te seguimos, Padre. Y muchas veces también para los que a veces dudamos, Señor, en tu palabra, Padre. Señor, te pido perdón. Si en algún momento, Señor, yo he titubeado, Padre. Si en algún momento, Señor, no he hecho las cosas como a ti te han placido, Padre. Pero bueno eres tú, Señor, que tú me ves con ojos de misericordia y todos los días te places en hablarnos, Señor, y enderezar nuestro camino. Gracias también te doy, Padre. Y Espíritu Santo, también te doy gracias porque tú tocas nuestro corazón para sanar esas áreas, Señor, que a nosotros nos cuestan trabajo. Gracias. Gracias por todo, Señor. Por todo esto te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy, como ya les dije, ahí me toca compartirles una enseñanza. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento no hemos tenido ese desánimo espiritual, verdad? Pero bueno es el Señor que nos regresa, como hace rato les dije en mi oración, al camino. Y vámonos a la palabra de Dios en 2 Corintios, en el versículo 4, en el capítulo 1. Yo se los voy a leer en la versión latinoamericana. Y la palabra de Dios dice: ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimemos. Así es, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en ese desánimo? Así es, y muchas veces nos lleva a tomar decisiones que van en contra de la voluntad del Señor. Y muchas veces ese desánimo nos lleva a la depresión. Perdemos ese gozo de servirle a Dios como manda. Sientes que ya no vale la pena hacer, como hace rato dije, ¿no?, las cosas de Dios. Se pierde esa visión, ese ánimo. Permitimos que las cosas negativas nos afecten. Y a veces ya no queremos hacer las cosas que nos mandan a hacer. Nos pesa servirle al Señor o servirle a la gente. O cuando vamos a hacer algo, pues ya no lo hacemos con ese gozo que antes lo hacíamos. Pero aquí en este punto es cuando nosotros tenemos que recordar el cuánto Dios nos ama, el cuánto Dios nos ha bendecido,
cómo Dios nos ha acompañado en ese cambiar, en ese caminar con Él, en ese permitir moldearnos nuestra manera de pensar. Y vamos a recordar que es lo que dice su palabra de vuelta en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimemos. Así es, la palabra es muy clara y nos anima en todo momento a caminar en victoria, ¿no? A no desanimarnos, a no desviarnos. Y aún así, cuando nosotros nos sentimos, pues desanimados, como hace rato les dije, Dios nos ve con esos ojos de misericordia. ¿Y qué es cuando nosotros, qué es? Bueno, yo entiendo que la misericordia de Dios, Él nos las da por gracia, que aun cuando nosotros hayamos cometido errores o vayamos a cometer más adelante, porque todos los días nosotros cometemos errores, pero Dios es bueno y nos bendice, no se aparta de nosotros. Y recordemos también a quién le estamos sirviendo. Vámonos a la palabra de Dios. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Dios dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es, nosotros tenemos que hacer todo para el Señor, no para los hombres, no para quedar bien. Y también una de las cosas que también es seguir sirviéndole a Dios como Dios manda. Así es, creamos en esas promesas que Él nos da, que Él estará siempre con nosotros. Vámonos a la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2. La palabra de Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así es, esa es una de las grandes promesas que Dios nos da, que Él estará siempre con nosotros, que Él no va a permitir que nos pase nada malo, porque a Él también no le agrada que nosotros nos desanimemos y caigamos en ese desánimo. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Isaías, en el 41 del capítulo 10, dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, esa es otra de las grandes promesas que también tiene Dios para nosotros, que nos anima, Él nos alienta, Él conoce nuestro sentir. Él se redarguye el Espíritu Santo en nuestro corazón para que nosotros podamos seguir adelante. Yo siempre he dicho, hay veces sí se vale que uno caiga en ese desánimo, pero cuando uno cae, bueno es el Señor, porque muchas veces, en mi caso, viene la prueba. Y en medio de la prueba, hace que uno se levante con impulso para salir adelante. Y es aquí cuando, como yo le leí en el capítulo, Él dice que te esfuerces, que yo estaré contigo, que Él no nos va a abandonar, que Él nos alienta a seguir adelante, que nos fortalece. Y cuando uno está en medio de esa prueba, pues se aligera porque ve la mano de Dios en la vida, tomando control y luchando con nosotros esas pruebas. Y gracias a Dios, porque le conozco, porque caminamos en victoria. Por eso hoy les quiero decir, hermanos, que no se desanimen. Como hace rato les dije, no, se vale a lo mejor que uno caiga, que uno titubee, pero cuando uno se levanta hasta con mayor impulso. Recordemos cuántas bendiciones nos ha dado el Señor. Él nos bendice en todo momento. Él nos bendice hasta cuando nosotros no le mostramos esa fidelidad. Él nos bendice y nos dice: ándale,
caíste, yo te levanto y te sigo amando. ¿Por qué no creer en esas promesas que Dios nos da? Y también tenemos que recordar que tenemos que esperar con paciencia. Hay veces que en medio de la prueba, a veces se tarda en recibir la respuesta, pero porque todo es al tiempo y a la voluntad del Señor. No caigamos en ese desánimo. Confiemos, caminemos y sigamos creyendo en Dios. Que nuestra fe sea mayor que nuestra negatividad, que el problema. Y que recordemos que el Señor siempre está con nosotros. Alabemos a Él por todo lo que hace en la vida de cada uno. Aprendamos a seguir, como hace rato les dije, confiando en Él. Y pues no caigamos en ese desánimo. Y recordando también pues que no estamos solos en este caminar. Que tenemos ese Dios que nos respalda en todo momento, así como lo leí en Isaías 41:10, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es. Recordemos siempre cuánto Dios nos ama, hermanos. Bueno, esta es la enseñanza que Dios puso en mi corazón para poderles compartir. Y pues yo les diría, no desanimemos. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, por hablarme primeramente a mí, Señor, para yo poder entender y hacer tu voluntad, Padre bendito. Por todo esto, te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día. Dios les bendice.